Un anciano de mirada perdida dijo haberla visto al atardecer, cuando el cielo se teñía de un tono rojizo que parecía anunciar el fin de toda esperanza. Afirmaba que sus cabellos eran negros como la noche y su sonrisa mostraba un brillo perturbador que mezclaba encanto y peligro. Se refería a esa presencia que habitaba en el lago Togo con respeto y espanto, susurrando el nombre de Mami Bata con un temblor incontrolable en la voz. Contaba que, tiempo atrás, un grupo de pescadores desapareció sin dejar rastro, y aunque muchos quisieron creer que todo fue producto de una tormenta, hubo quien juró que esa figura femenina de piel resplandeciente había emergido de las aguas y los había reclamado para sí. Desde entonces, en las noches más oscuras, la gente evitaba acercarse a la orilla, temerosa de los cantos lejanos que parecían provenir de las profundidades, atrayendo a incautos con promesas de riqueza ilimitada. Algunos lugareños habían oído historias de hombres que regresaban con sacos llenos de oro tras encontrarse con Mami Bata, pero no pudieron disfrutar de su fortuna durante mucho tiempo. Decían que, al aceptar los obsequios de aquel ser enigmático, sellaban un pacto que los condenaba a perder la cordura o sucumbir a horribles fatalidades. Relatos desesperados pintaban escenas de mansiones que se incendiaban sin explicación y barcos que zozobraban en noches plácidas, sin una sola ola que los agitase. Nadie podía afirmar con certeza cuánto era cuento o realidad, y esa ambigüedad alimentaba la curiosidad y el terror de quienes se aventuraban en los alrededores. Una madrugada, un joven comerciante llamado Kosi llegó hasta la ribera del lago Togo en busca de nuevas oportunidades. Soñaba con expandir su negocio y convertirse en uno de los mercaderes más influyentes de la región. Había escuchado los rumores sobre la deidad del lago y, aunque los encontraba aterradores, la perspectiva de incrementar sus ganancias era demasiado tentadora. Su ambición le nublaba el juicio, empujándolo a creer que podría negociar con Mami Bata y obtener su favor sin sufrir las consecuencias de las que todos hablaban. Al caer la noche, Kosi se adentró con cautela en una canoa destartalada, seguro de que su valentía, o quizás su orgullo, lo haría destacar ante la enigmática criatura. Las ahuecadas tablas crujían con cada remar, y el viento helado parecía detenerse de vez en cuando, como si vigilara cada uno de sus movimientos. Una espesa niebla se levantó de pronto, ocultando la línea de la orilla y sumiendo todo en una penumbra en la que apenas se distinguían los contornos. Kosi sintió una presión en el pecho cuando percibió la corriente extrañamente calma que, en lugar de llevarlo a la otra margen, lo conducía sin remedio hacia el centro del lago. Apenas pasaban los minutos, pero a él le parecían horas. Las sombras se alargaban y jugaron con su mente, transformándose en siluetas que lanzaban suspiros, como si lo llamaran. En un instante, se escuchó un tenue rasgueo sobre la superficie del agua, un sonido similar a un canto lejano y, al mismo tiempo, cercano. El corazón de Kosi dio un vuelco al creer que alguien lo observaba desde debajo de la barca. Trató de ser valiente y seguir remando, aferrado a su deseo de obtener la bendición de Mami Bata. Sin embargo, el bote dejó de avanzar. Aunque él se esforzaba con toda su fuerza, los remos no surtían efecto alguno, como si el agua se hubiese convertido en un pozo inmóvil y oscuro. De pronto, una mano estilizada con uñas largas asomó de entre la superficie. Parecía esculpida en marfil, brillante al reflejo de la luna. Un parpadeo más tarde, esa mano se perdió, pero soltó la barca con un suave chapoteo. Kosi se quedó petrificado, sin atreverse a respirar, preguntándose si, en verdad, había presenciado un engaño de su propia mente o algo real y tan antiguo como el lago mismo. Un estremecimiento lo sacudió por completo cuando pudo distinguir, a lo lejos, la silueta de un rostro asomándose tranquila y seductora, como si el agua no fuera obstáculo alguno para esa criatura. Era una mujer con rasgos impecables, una mirada profunda y un cabello azabache que se movía con un ritmo hipnótico bajo la superficie. Sin pronunciar palabra, sus labios parecieron esbozar una sonrisa invitadora. Él sintió un impulso inmanejable de acercarse, casi como si un hilo invisible lo atara a ella. Con la respiración entrecortada, Kosi susurró al vacío su más ferviente deseo.
Expresó su anhelo de obtener grandes riquezas para prosperar y alardear de su buena fortuna ante todos los que una vez lo subestimaron. El aire que provenía del lago se volvió aún más helado, pero la sonrisa de Mami Bata se ensanchó, revelando unos dientes tan bellos como intimidantes. En un parpadeo imperceptible, el entorno cambió. El vaho blanco que flotaba a ras del agua se transformó en vapor denso con un olor dulzón, casi perturbador. La deidad avanzó un poco más, emergiendo hasta la cintura, y permitió a Kosi contemplar un cuerpo adornado con joyas relucientes y escamas perladas que se mezclaban con su piel oscura y brillante. Parecía inhumana y, a la vez, poseía una fascinación imposible de describir con palabras. Él sintió que una parte de su alma se rasgaba cuando su conciencia advirtió que ya no era libre. De pronto, la voz de Mami Bata irrumpió en su cabeza con un eco profundo y distante. Sus promesas de riqueza eran tan seductoras como un hechizo. Le ofrecía todo aquello con lo que él había soñado: oro en abundancia, éxito comercial, reconocimiento, pero el precio era desconocido. Kosi no preguntó por las condiciones. En su mente estaba tan fijada la idea de conseguir fortuna que dejaba de lado cualquier precaución. Fue entonces que la superficie del lago comenzó a brillar en tonos rojos y dorados, como si una inmensa riqueza se revelara en la profundidad. Podía distinguir cofres imaginarios, monedas que relucían y joyas exóticas que parecían salir a flote. Extasiado, aceptó lo que entre susurros se le ofrecía, sellando un pacto con un ser que jamás había demostrado compasión ni humanidad. La niebla se retiró tan rápido como había aparecido. El bote se balanceó con brusquedad y casi se volcó. Kosi cayó de rodillas, temblando por la emoción y el terror. Cuando se atrevió a levantar la mirada, el lago estaba quieto y oscuro, sin rastro de aquella aparición. No había vientos ni sonidos. Simplemente, un silencio abrumador que proyectaba sobre su mente una incredulidad angustiosa. Se sintió aturdido, incapaz de digerir lo sucedido. Luchó por retomar el control de la canoa y, con la vista clavada en la orilla, avanzó hasta llegar a tierra firme. Solo se permitió respirar con calma cuando pisó la arena y comprobó que todavía estaba vivo. Los siguientes días parecieron un sueño. De alguna forma, los negocios de Kosi empezaron a prosperar más de lo que jamás imaginó. Contactos importantes surgieron de la nada, interesados en sus productos. Un comerciante extranjero lo buscó para cerrar tratos lucrativos. Barcos llenos de mercancía llegaron sin retraso y cada operación le dejaba jugosas ganancias. Su familia observaba con asombro el repentino éxito, preguntándose cómo era posible tanta buena fortuna. Él, sin embargo, no hablaba sobre su encuentro con Mami Bata. Un escalofrío recorría su cuerpo cada vez que recordaba el brillo rojizo en la mirada de aquella deidad, una mirada que había prometido algo más que riqueza. Poco a poco, fueron apareciendo pequeñas señales inquietantes. Una noche, mientras contaba sus monedas, escuchó el mismo susurro lejano que lo había atrapado en el lago. Buscó el origen de esa voz aterradora, pero no encontró a nadie allí. Otro día, las paredes de su nuevo gran almacén goteaban agua oscura, maloliente y densa, sin que existiera una tubería rota ni filtraciones visibles. Los trabajadores se marcharon atemorizados, afirmando que sentían una presencia rondando las estanterías. Kosi, en un intento de mantener la calma, atribuyó esas rarezas a las habladurías supersticiosas y siguió adelante, impulsado por la codicia que lo había empujado a hacer un pacto sin comprender sus consecuencias. La desgracia llegó cuando la familia de Kosi empezó a enfermar misteriosamente. Su esposa y su hijo menor se quejaron de una fiebre que consumía sus energías y, al ser examinados, nadie supo dar un diagnóstico claro. Sin encontrar remedio en la medicina tradicional, Kosi albergó la sospecha de que esa dolencia era un aviso de Mami Bata. Hasta entonces, había querido ignorar los signos, fingiendo que su riqueza creciente no tenía un precio. Pero aquella noche, durante un sueño intranquilo, la voz resonó de nuevo en su cabeza, exigiendo un sacrificio. No un sacrificio simbólico, sino la vida de alguien querido,
pues la deidad consideraba que la riqueza otorgada era inmensa y, a cambio, deseaba algo que solo pudiera obtenerse con un alto costo emocional. Kosi despertó empapado en sudor, con la mente abrumada de horror ante la sola idea de tener que entregar a un ser amado. La fiebre aumentó y, para sorpresa de Kosi, aquella voz reveló que podría curarlo si él hacía lo que debía. Pasó horas debatiéndose internamente, pero la agonía era asfixiante. Sin hallar coraje suficiente para escapar de la deuda impuesta por la deidad, tomó una decisión que lo destrozó por completo. Eligió a una joven trabajadora de su almacén, alguien que tenía pocos amigos y cuya desaparición sería menos notoria. Esa noche, la engañó para que lo acompañara al lago, prometiéndole darle parte de las ganancias. Con el corazón latiendo frenéticamente, guió a la mujer hasta la canoa, intentando no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. La travesía fue lenta y silenciosa. La luna apenas se reflejaba sobre las aguas. Kosi apenas podía articular palabra, pero su acompañante parecía confiada, sin imaginar el destino que la aguardaba. Cuando llegaron al centro del lago, la voz volvió a surgir, fuerte e implacable. La mujer se sobresaltó ante la ominosa presencia que surgió a su alrededor. Fue entonces que Mami Bata emergió, su silueta majestuosa y aterradora brotando de la superficie con movimientos sinuosos. Antes de que la joven entendiera lo que ocurría, el agua se tornó fría como la muerte y un vértigo inexplicable la hizo ladear la canoa. De súbito, un remolino se formó justo debajo de ella, tragándola hasta las profundidades mientras soltaba un grito que el aire comprimido jamás dejó salir por completo. Kosi quedó paralizado, viendo cómo la figura de la deidad abrazaba a su víctima, sumergiéndola en una danza macabra que disolvía la esperanza de todo retorno. Al acabar aquel ritual sombrío, el lago volvió a quedar en silencio. Las aguas se calmaron y Mami Bata desapareció como si nunca hubiese existido. Kosi se sumió en un shock irremediable, con el corazón oprimido por la culpa y el terror. Intentó retomar el control de la canoa, temiendo caer también en las profundidades. Cuando finalmente alcanzó la orilla, se percató de dos cosas: su familia se había curado como por arte de magia y, a su vez, un humo denso se alzaba en dirección a su almacén, donde una hoguera devoraba las instalaciones y consumía en minutos todo lo que él había construido. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al comprender que no había escapatoria. Mami Bata entregaba dones efímeros, pero jamás dejaba de cobrar un precio. Lo perdió todo esa misma noche. No solo su almacén, sino también la paz mental. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos blancas y frías arrastrando a la joven obrera hacia el abismo. Su familia estaba viva, pero su hogar y su fortuna se esfumaron. Intentó huir a otro lugar, emprendiendo un viaje por tierra para evitar cruzar cualquier extensión de agua donde la deidad pudiera acecharlo. Sin embargo, mientras avanzaba por un camino polvoriento para dejar atrás el lago Togo, sintió un rumor proveniente de la tierra misma, un latido grotesco que hacía temblar sus pies. Se detuvo al ver que, frente a él, se alzaba un charco de agua negra como la noche, imposible de describir de otro modo más que como una grieta que surgía de la nada. No podía rodearlo ni marcharse sin cruzar ese tramo. Tragó saliva y, presintiendo un destino horrible, dio un paso. El charco agitó su superficie con lentitud y una mano de uñas afiladas emergió para tomarlo del tobillo con una fuerza sobrehumana. Un grito de desesperación se ahogó en su garganta cuando la vio de nuevo, Mami Bata, medio sumergida, con esa sonrisa inhumana y ese brillo rojo en los ojos. El agua comenzó a devorarlo poco a poco, mientras él se debatía en vano. Nadie presenció aquel momento, ningún caminante podría haberlo salvado. El silencio de la noche se quebró con sus forcejeos desesperados y, en cuestión de segundos, el charco se secó. No quedó huella de él ni de su presa. Tan solo un silencio impío que resonaba en el aire, como un recordatorio de que quienes aceptan las ofrendas de Mami Bata jamás pueden evadir su castigo, y sus gritos se hunden para siempre en las profundidades del lago Togo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal,
Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.